Y sí, tuvieron que pasar 7 meses para que el octavo país más grande del mundo en superficie, la Argentina, permitiera y abriera sus fronteras al turismo internacional. Quédate ahí, que en 5 minutitos te cuento quiénes van a ser los primeros privilegiados de qué países, a partir de cuándo van a poder ingresar y qué requisitos van a tener que cumplir. Quédate ahí. ¿A partir de qué fecha ya pueden ingresar los turistas extranjeros? A partir del 30 de octubre, o sea, ya. ¿Y de qué países pueden ingresar en esta primera fase al país? Bueno, de los países limítrofes únicamente. En esta, repito, primera fase. O sea, los ciudadanos y turistas de Brasil, de Bolivia, de Chile, Paraguay y Uruguay. ¿Qué requisitos van a tener que cumplir para poder ingresar como turistas? Bueno, un certificado COVID negativo, obviamente, una declaración jurada de salud que se llena vía web y, importante, una asistencia de viajes con cobertura de gastos de COVID. O sea, son 3 requisitos en principio para poder ingresar al país. En esta primera fase solamente se podrá visitar la ciudad de Buenos Aires. Más adelante se abrirán los diferentes destinos, pero en esta primera fase solamente la ciudad de Buenos Aires y, excepto los uruguayos, solamente podrán ingresar vía aérea al aeropuerto de Ezeiza. Y como decía, los uruguayos podrán ingresar, sí, obviamente, vía ferry al puerto de Buenos Aires. Es importante destacar que aquellos turistas que puedan visitar la ciudad de Buenos Aires en esta fase que se abre van a poder disfrutar de los grandes beneficios de sus monedas que se van a ver muy apreciadas y se van a dar cuenta cuando se sienten a comer, cuando hagan compras. La verdad, Buenos Aires hoy está muy, pero muy barata para todo lo que es turismo internacional. Y lo que hay que remarcar ahora para el final del video es que esto es importante porque va a dejar mucha gente contenta. Tanto los turistas, que van a encontrar muy buenos precios, como ya dijimos, en gastronomía, en artesanías, regalos, shopping, servicio público, taxis, etc. Pero también justamente es una caricia al alma para todos los prestadores de servicios que componen el rubro turismo, sobre todo obviamente de la ciudad de Buenos Aires, que es la primera beneficiada en esta fase. Guías de turismo, hoteles, restaurantes, bares, los barrios que dependen mucho del turismo, como San Telmo, Microcentro, Puerto Montt. Volviendo al tema de los grandes beneficios que van a tener los turistas extranjeros que nos visitan en la ciudad de Buenos Aires, van a ser los precios debido a la devaluación del peso. Les tiro algunos ejemplos. Una comida en un muy buen lugar de, por ejemplo, 2.000 pesos para 2 personas, en dólares, medido en dólares, siempre pagando, importante, en billete, no tarjeta de crédito, les puede salir $15. Obviamente son precios aproximados que van dependiendo de la ubicación, de lo que ustedes vayan a comer y un montón de circunstancias más. Pero una buena cena puede estar en $15 para 2 personas. No existe, un regalo. Un taxi en la ciudad de Buenos Aires por un viaje de aproximadamente 15 o 20 minutos estaría entre 3 y $5. Nada, en otro país es la propina. Un viaje en taxi o remis o Uber desde el aeropuerto de Ezeiza, que va a ser justamente en esta primera fase el único aeropuerto autorizado para el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, es un viaje de aproximadamente 40 minutos, puede salir aproximadamente $10, más o menos. Bueno, me imagino que con estos valores ya se darán cuenta que la van a pasar muy bien. Van a disfrutar no solo de los encantos de la Reina del Plata, sino también de sus precios. Bueno, gente, si llegaron hasta acá, como siempre, les agradezco muchísimo poder compartir esta información con todos ustedes y que de esta manera ustedes puedan planificar sus viajes, tanto sea en la brevedad
o para más adelante. Si todavía no se suscribieron, es el momento de suscribirse. Y gente, cuídense, que esto todavía no terminó. Y muchísimas gracias a todos por seguirme.